Señor, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, pero yo necesito tu ayuda, porque solo tú puedes abrir el entendimiento, como en los días de Nehemías y de Esdras. Solo tú puedes hacer el milagro y que podamos conocer a Cristo y enamorarnos de Él para siempre. Y pido por todas aquellas que son ovejitas, quizás andan descarriadas ahorita, pero que les atraigas a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Hermanos, muchas veces yo en mi mensaje repito cosas, historias las repito, pero ustedes deben de entender que siempre hay un pueblo nuevo, siempre hay almas que no han escuchado esa parte. Entonces usted atento, otra vez, qué lindo, de escuchar. Entonces, humildes para poder escuchar. El propósito es que todos tengamos el conocimiento de Cristo. Yo quiero compartir, hermanos, en esta mañana, aprovechando que se le llama la Semana Santa, aprovechando que nuestra cultura celebra la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y sin condenar a nadie, ¿verdad? Sin condenar a nadie, nosotros redimimos este tiempo para enseñar el Evangelio. Es como la Navidad. Nosotros no vamos a condenar la Navidad, usamos la Navidad, sea que se dé en esa época o no, pero usamos la Navidad para compartir el Evangelio de Cristo. Si el mundo lo usa de otra manera, entonces nosotros usamos, redimimos esos días para anunciar el Evangelio. ¿Amén, hermanos? Amén. Que nuestra iglesia no sea una iglesia religiosa que condene todo, que condene realmente el pecado, ¿verdad? Que se parte del pecado realmente. Entonces ahí estamos. Yo quiero compartir en esta mañana un tema, el pacto de obras. Quizás nadie, usted nunca ha oído eso en la iglesia. El pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras? Quiero que salga de acá usted pensativo diciendo, ahora entiendo que estamos bajo el pacto de obras. ¿Qué es un pacto? Usted sé que ya tiene una idea. ¿Qué es un pacto? Siempre un pacto ocurre entre dos personas, dos partes. Y si podríamos definir qué es un pacto, diríamos que es un acuerdo entre dos o más partes implicadas, donde los participantes del pacto se comprometen a cumplir los términos establecidos, sujetos a beneficios o penalidades. Es un acuerdo de voluntad entre dos partes. Ellas se comprometen a cumplir los acuerdos sujetos a, ¿verdad? Como ya dijimos, a beneficios o a penalidades. ¿Se entiende lo que es un pacto, hermanos? Todos entendemos lo que es un pacto. Entonces, ahora bien, se me olvidó el tema. ¿Cuál era el tema? El pacto de obras. ¿En qué consiste el pacto de obras? Porque usted y yo estamos en ese pacto, queramos o no. El pacto de obras. Entonces, ¿en qué consiste el pacto de obras? Hablando ya bíblicamente. Bueno, el pacto de obras era un acuerdo entre Dios y la raza humana. Un acuerdo entre Dios y ¿quién, hermano? Y la raza humana representada por Adán. Acuérdense que nuestro representante ha sido Adán. Representada por Adán, en el que Dios prometía la salvación eterna, o sea, la vida eterna. Dios le prometió a Adán la vida eterna. Ahí le dio el árbol de la vida. A condición de que Adán, que nos representara,
obedeciera los términos y amenazó a Adán, fíjese bien, lo amenazó, aun cuando no había pecado. ¿Cuál fue la amenaza, hermano? Con la muerte eterna, con la muerte. Entonces, si Adán obedecía, él iba a tener derecho al árbol de la vida, a comer, a vivir para siempre, él y su generación. Pero si Adán no obedecía y violaba el pacto, le iba a caer la muerte eterna. Adán aceptó tanto la promesa como la condición o la penalidad. Adán aceptó. Usted dirá, pero ¿dónde está eso? Ya vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiese pecado? Son preguntas que surgen. ¿Qué hubiera pasado si Adán se hubiera mantenido en obediencia y no hubiera pecado? Mientras que el hombre hubiera cumplido estas demandas, su integridad habría sido mantenida. Habría continuado siendo justo y santo. En esta justicia habría sido justificado. Adán habría sido justificado por la propia justicia de él. Él habría justificado a toda la generación de él. Y habría sido aprobado y aceptado por Dios. Y habría tenido vida al comer del árbol de la vida en su tiempo. Entonces, hermanos, veamos la base legal, la base escritural, donde está establecido que sí hubo un pacto de obras, que si Adán obedecía iba a ser bendecido, pero si desobedecía iba a ser maldecido. ¿Dónde está? Veamos por favor Génesis 2, 16 al 17. Dice Génesis 2, 16 al 17. Ahí está Dios. Y dice, y mandó Jehová Dios, ¿a quién, hermano? O sea, nosotros, porque Adán nos representaba. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Podrían haber millones de árboles donde Adán podría darse gusto comiendo. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día, ahí está la penalidad, ahí está la condición, que de él comiereis ciertamente, ¿qué dice, hermano? ¿Hizo Dios un pacto con el hombre? ¿Sí o no? Sí lo hizo. Entonces el pacto de obras se crea algo. Y nosotros estamos incluidos ahí porque somos hijos de Adán. Adán nos representa y nos representó. Pero pondré otro testigo para hacerle ver a usted que sí existió el pacto de obras con Adán. Oseas 6:7. Oseas 6:7. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron, ¿qué dice? Lo violaron. Ahí prevaricaron contra mí. Hermanos, en este pacto de obras, Dios había prometido felicidad al hombre. ¿Qué había prometido Dios, hermano? Felicidad. La felicidad verdadera está en lo que Dios promete, no en lo que el hombre busca o en lo que el hombre cree.
Repito, la felicidad verdadera está en lo que Dios promete, en lo que Dios ofrece, que verdaderamente ahí va a haber felicidad, no en lo que el hombre cree o busca. Un ejemplo, ¿qué dice el hombre mujeriego? No, mi felicidad está en el menú de mujeres. Mi felicidad está en esto, en lo otro, igual a la mujer. Está en los placeres. Pero Dios dice, pero no, es que yo también te tengo placeres a ti. La felicidad está en lo que yo he establecido, en lo que yo he diseñado. Llámese matrimonio, llámese placeres que Dios nos concede a nosotros. Amén, hermanos. Hay infinidad de placeres ilícitos que Dios nos concede, hermanos, donde ahí está. Dios había prometido la felicidad en el pacto que Dios había hecho con el hombre. Ahí Dios le había prometido la felicidad. Génesis 2:9, miren lo que dice. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Todo árbol, ¿qué, hermano? Millones de árboles deliciosos. Que Dios es bueno, hermano. Y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Qué otro árbol estaba ahí, hermano? El árbol de la vida. Adán no había comido el árbol de la vida, pero le estaba esperando. Y cada vez que Adán miraba el árbol de la vida decía, el pacto. Dios ha pactado conmigo que un día yo voy a comer de ese árbol de la vida y voy a vivir para siempre. Pero también ahí dentro estaba ¿quién, hermano? El árbol de la ciencia del bien y del mal. No vamos a ver eso ahorita. Lo que quiero resaltar es que Dios había prometido al hombre, si el hombre obedecía, el hombre iba a tener delicias, placeres, el hombre iba a ser feliz. El árbol de la vida era el signo visible con el cual el Señor prometió la felicidad al hombre. ¿Qué era el árbol de la vida, hermano? El signo visible con el cual Dios prometió la felicidad al hombre. El Señor puso como una señal el árbol de la vida, fíjense. El Señor puso el árbol de la vida como una señal del pacto. Eso le recordaba visualmente a Adán el pacto de obras. ¿Qué le recordaba cuando cada vez pasaba por ahí Adán y Eva y veían el árbol de la vida? ¿Qué le recordaba, hermano? El pacto de obras. Hicieran, Pero también, cada vez que pasaba por ahí, también Adán veía el árbol, se le llama el árbol probatorio, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y yo sé que usted y yo nos hemos hecho muchas preguntas de eso. Nos hemos hecho muchas preguntas. ¿Y por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? Si Dios sabía que Adán iba a caer, ¿por qué lo puso? ¿Por qué puso Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto de Edén si sabía que ellos iban a desobedecer? ¿Por qué lo hizo Dios?
El Señor le había placido probar al hombre. ¿Le había placido qué, hermano? Dios no había creado un robot. El hombre iba a ir madurando. El hombre era perfecto, era santo, inocente, pero el hombre tenía que ir creciendo, conociendo a Dios, creciendo y más eso. Al Señor le había placido y le plació probar al hombre con respecto a la obediencia. ¿Con respecto a qué, hermano? A la obediencia. Dicen que no es bueno cuando el niño va creciendo quitarle todos los adornos de la sala, sino hay que dejarlos para decirle no, pavo, no. Entonces el hombre sabio hace crecer al niño, lo hace madurar. Al Señor le había placido probar al hombre con respecto a la obediencia, mandándole explícitamente a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de qué, hermano? De muerte. La pregunta ¿era difícil o fácil? La prueba para Adán era fácil. Esta prueba era fácil para Adán porque no tenía ninguna inclinación a la desobediencia. Adán no tenía ninguna inclinación pecaminosa a la desobediencia, aunque la voluntad de él era mutable. La voluntad de él sí podía cambiar. Pero Adán tenía la bendición de que él no tiene el problema que nosotros tenemos. Siguiendo con la pregunta, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal si sabía que el hombre iba a pecar? Ya vimos la primera. ¿Por qué, hermano? Para probarlo. Lo que hace que este acto sea pecaminoso, fíjese bien, lo que hace que este acto que Adán iba a hacer sea pecaminoso es porque el acto va en contra de la palabra de Dios. ¿Va en contra de qué? De la palabra de Dios. La razón para obedecer a Dios es porque Él había dicho que no debían hacerlo. Cuando Dios dice no deben hacerlo, punto. Dios no tiene que darnos una razón para prohibir algo. Si lo prohíbe, nuestra respuesta debe de ser obedecerlo. Si Dios prohíbe algo, nuestra respuesta debe de ser, hermano, mire por qué. Mire por qué yo no puedo hacer. ¿Y por qué no puedo? Sí, pero explícame, papi, le decía un niño de 10 años al papá. El papá le dijo, no haga eso. No haga eso. Pero explícame por qué tengo que obedecerte. Obedéceme, hijo. Pero explícame por qué tengo que obedecerte. Híjole, yo tengo 45 años, pero 10. Si yo te explico nunca por qué me tenés que obedecer. Hermanos, Dios estaba probando no solo la obediencia de Adán y Eva, estaba probando el amor. ¿Qué estaba probando? El amor. Jóvenes que han venido, jovencitas, ustedes son tentados con sus inclinaciones pecaminosas, y todos nosotros los adultos también.
Y no solo son tentados con las inclinaciones pecaminosas que ustedes y yo tenemos, sino con las tentaciones exteriores, porque hay tentaciones internas y tentaciones externas. Y cada uno somos responsables de amar o de no amar a Dios. ¿Y quién puede detener a un joven hoy? Pues, ¿quién puede vigilarlo? Pero si logramos que ese joven ame a Dios, que solo Dios puede hacerlo, ya la hicimos, hermano. Amén, hermano. Amén. Ya la hicimos. La obediencia es un acto de amor. La verdadera obediencia no se lleva a cabo con motivaciones egoístas, sino con amor para nuestro Señor, sabiendo que al hacerlo estamos caminando hacia el verdadero gozo. ¿Sabe a qué nos lleva la obediencia a Dios, hermano? ¿Al verdadero qué? Gozo. Cuando tú obedeces a Dios, un mandamiento de Dios, algo que Dios manda, cuando tú obedeces, eso te va a llevar al gozo. Este gozo está arraigado en el hecho de que Dios es confiable. Y tú dices, es que Dios es confiable. Dios es sabio. Cuando obedecemos estamos confiando que sus caminos son mejores que nuestros caminos. Como le decía ese papá al hijo, yo tengo 45 años. Y tú tienes 10, yo soy bueno, yo no quiero un mal para ti, así que obedéceme. Isaías 55:8 dice, los caminos de Dios son más altos. Jóvenes, cuando ustedes se unen en un dúo desigual, conozcan que hay Dios. Y usted dice, sí, pero sí, la Biblia dice, pero fulano, ¿verdad? Sí, ahora son pastores. Tú estás diciéndole, Dios, yo soy más sabio que tú. Dios, este mandamiento a mí me perjudica. Tú no eres bueno. Yo tengo más experiencia, yo he vivido más años que tú, Dios. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que yo me congrego y algunos de los que estamos acá fielmente? Porque es un mandamiento. ¿Porque qué, hermano? Y en ese mandamiento hay una gran bendición. Hay una tremenda bendición. Yo puedo ver a hermano Carlos y hermano Carlos, saluden, hermano. Así como yo, Carlito, Carlito. La alegría de él me fortalece. Y mi alegría lo fortalece a él. No había pensado eso. Pues sí, que somos ignorantes. Dios es más sabio. Lo que Dios ha dejado establecido. ¿Por qué creen ustedes que Dios dice que hay que leer la palabra todos los días y meditarla hasta comer y crecer de este libro? ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él sabe que estamos hechos de barro, estamos llenas de tanta concupiscencia, tanto desánimo, tanta inclinación a la depresión, pero este libro, leyéndolo diariamente, hermano, nos fortalece. Amén, hermanos. Amén. Y más esta Biblia con comentarios incorporados, hermanos. Pero nosotros decimos, yo puedo vivir una semana de acuerdo a mi manera, Señor, ¿verdad? Puedo dedicarme a esto y cero Biblia, cero meditación y no me pasa nada. Ya vas a ver. No obedecemos a Dios simplemente porque estamos de acuerdo con Él o porque nos sentimos obligados
Obedecemos a Dios porque lo amamos. Obedecemos a Dios, ¿por qué, hermanos? Y sabemos que Él nos amó primero. Y sabemos que Él es confiable. Sí, pero yo pienso diferente a la Biblia. Ay, wow, qué gran Dios eres tú. Wow. Vamos a adorarte entonces. Vamos a rendirte culto. Tú ya tienes tu propia Biblia, tu mente. No se puede. Hermanos, se trata de confiar en Dios. ¿Se trata de qué, hermano? Cuando obedecemos, estamos confiando en Dios. Él es más sabio. Hermanos, ¿por qué nos afecta las consecuencias del pecado de Adán? Pregunta, ¿por qué nos afecta las consecuencias del pecado de Adán? Si nosotros no estuvimos ahí para cometerlo, sino que fue Adán. ¿No se ha hecho esta pregunta usted, hermano, alguna vez? ¿Cómo es que Dios nos culpa del pecado? Yo no estuve ahí, hermano. Fue Adán, ¿y yo qué culpa tengo, pues, hermano? ¿No se ha preguntado usted eso, hermano? ¿Cómo me viene Dios a acusar? Soy un pecador. Al nacer, ¿ves? Y mi niño no estuvo ahí. Hermanos, Adán nos representaba. ¿Adán qué, hermano? Por ejemplo, yo soy su representante legal como institución. Lo que yo haga o no haga, digamos en la colada, legalmente como institución. Adán nos representaba cuando fue probado para escoger entre el obedecer y no obedecer, como de caer en su pecado, eso se convierte legalmente en nuestro pecado. Eso se convierte legalmente en ¿qué, hermano? Aunque no hayamos estado allí, pero sí estuvimos ahí en Adán. A eso se le llama imputación, atribuir. Cuando Adán pecó, se nos atribuyó la culpa y el pecado a toda la raza humana. Somos representados por Adán. Siendo la cabeza de la raza humana, fue nuestro mediador. ¿Qué fue Adán, hermano? Él era el representante, el mediador del pacto de obras. Y su desobediencia nos hace inmediatamente culpables judicialmente ante Dios como quebrantadores del pacto. Es la representatividad la que nos hace legalmente culpables. ¿Se va entendiendo hasta ahí, hermanos? Lo que ya tiene 2 veces de venir, ¿entienden, hermanos? Y si yo lo que quiero que todos se puedan entender, no predicar, qué bonito y qué bonito, y de qué predicó, no me acuerdo, pero estuvo bonito. Quiero llegar a la gente, usted diga ya cuando usted trabaja, sí. Fíjese, le voy a demostrar 2 versículos de la representatividad, de lo que hace legalmente la representatividad. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo, ¿por qué, hermano? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos, por uno, todos. Mire lo que dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno,
¿Quién es ese uno, hermanos? Nuestro representante, nuestra cabeza. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. ¿Por qué, hermano? Ve ahí el Evangelio, la buena nueva. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, la muerte que vemos hoy en día es el signo de la desobediencia. Cuando usted oiga, se murió fulano de tal, está el Evangelio. Ahí está. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuál es la pena o castigo amenazado por el incumplimiento del pacto de obras, hermano? ¿Cuál era la pena, hermano? La muerte. ¿Cuál era la pena, hermano? La muerte. Hermanos, cuando Dios dijo que el hombre iba a morir como pena, se está refiriendo a 3 clases de muertes. ¿A cuántas clases de muerte? Primero, se refería a la muerte temporal, la separación del alma y del cuerpo. La muerte física, pues. Fulano murió, lo llevan al ataúd a enterrarlo. Se separó el alma del cuerpo. A esa muerte es consecuencia de la caída. Consecuencia de la caída. Ustedes no van a decir, ¿y por qué Dios permite que aquellos mueren? Porque hubo una caída. Vayamos a Génesis. Ahí está. Pero también existe la muerte espiritual. ¿La muerte qué? Es la separación del alma y Dios. Cada uno de nosotros nacemos muertos espiritualmente, nacemos separados de Dios. Nuestra alma no nace amando a Dios. Nuestra alma nace aborreciendo a Dios y amando todo aquello que es contrario a Dios. Amén, hermanos. A eso se le llama la muerte ¿qué? Espiritual. No crea, hermana y hermano, que sus niñas y sus niños son angelitos. No son angelitos. No son neutrales. Ellos traen una naturaleza que aborrece a Dios y ama todo aquello que es contrario a Dios y todo aquello que es contrario a la palabra. A eso se le llama, ¿qué clase de muerte es eso, hermano? La muerte espiritual. ¿Y la primera muerte cómo se le llamaba? Temporal o física. Separación del alma y cuerpo. Y a esta muerte, la segunda muerte. Pero está la tercera muerte. ¿Y cuál es la tercera muerte? Es la exclusión del condenado, tanto de su alma como del cuerpo, a la condenación eterna en el infierno, bajo la manifestación de la ira eterna de Dios. El cuerpo y alma eternamente en el infierno. Generalmente a las personas que no han vivido con su fe en Cristo, se les pone que de Dios goza, que uno está gozando de Dios. Él ya está experimentando la ira de Dios en un lugar que la Biblia le llama infierno. Entonces, eso nosotros lo heredamos legalmente, hermanos, por la violación del pacto de obras. ¿Cómo? ¿A dónde lo heredamos, hermano? La violación del pacto de obras.
Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra salida? Si usted y yo pertenecemos a ese pacto de obra. No, sí. Usted es hijo de Adán. ¿Existe alguna forma de ser libre de ese pacto de obras? Porque quiero anticiparle algo. Usted para entrar al cielo tiene que cumplir ese pacto. El pacto de obras. ¿Entienden? ¿Verdad que ya nos puso difícil, hermano? Y usted ya está pensativo, a lo mejor ya cambió su mensaje. Hermano que está en este tramo, en este bloque, ustedes para entrar al cielo tienen que cumplir ese pacto de obras. Ustedes también, todos. Allá va a haber una revisión. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pues, hermano, ¿existe alguna forma de salir libre de este pacto de obras? No, hermano, yo no soy salvo por obra. Claro, no somos salvos por la obra nuestra, pero porque son inmundas, pero alguien tiene que ayudarnos. He aquí entra la obediencia de Cristo. ¿Se entendió, hermano? Me decía un hermano mío, mira, yo he descubierto que para agradar a Dios la clave es la obediencia. Y darle con la obediencia. Y es que mira, la clave es obedecer a Dios. La clave, la obediencia. Pero yo le decía, ¿pero a qué obediencia te referís? Porque nuestra obediencia a Dios es imperfecta. ¿A qué obediencia? Queriéndole yo decir, hay una obediencia de alguien en la cual nosotros, que nos represente a nosotros. Y es la obediencia de Cristo. Amén, hermano. Y en eso consiste el pacto de obras, en que nos veamos necesitados, en que nos veamos culpables. No, mire, ¿cómo yo voy al infierno? Si yo no he hecho cosas tan malas, hermanos. Nunca me he manchado las manos. Mire, yo soy esto, soy lo otro. Nunca he asaltado bancos, hermano. Yo realmente, algún dulcito quizás me robé yo, pero hermano, hemos heredado. ¿Cómo que usted me dice? Nunca voy a morir físicamente. Por muy santo que seamos, hemos heredado. Hemos heredado la muerte eterna. La hemos heredado. Por eso es que debemos de vernos necesitados de alguien que haya cumplido el pacto de obras. ¿Entendemos, hermanos? ¿Comprendemos ahora? El pacto de obras vamos a seguir y se nos va a pedir cuentas. Pero por eso es que nosotros necesitamos cambiar de representante y decir, renuncio a poner mi fe en la serpiente y pongo mi fe en Jesucristo. ¿Sabes? Cuando tú no te quieres entregar a Cristo, no quieres vivir para Cristo, ¿sabes en quién estás poniendo tu fe? En la cobra, pues. En la serpiente. Porque la serpiente tiene ofertas para hacerte feliz y tú la estás llevando acá. Pero es que yo voy a disfrutar esto como joven, como jovencita, tengo que hacer esto, y cuando esté ancianito le voy a dar los huesos de las obras a Dios. Dios no puede ser burlado. No, señores. ¿Por qué no te quieres bautizar si tú ya eres cristiano? ¿Por qué no? Porque estás poniendo tu fe en la serpiente. La serpiente, no dejes ese paso. Es complicado. Es un gran compromiso. Claro, los grandes compromisos hay que enfrentarlos. ¿Y por qué no? Pues la pregunta
¿por qué no bautizarte? Si tú ya eres un cristiano, ¿por qué dudar? ¿Por qué creerle a la serpiente o nuevamente? Que no te va a pasar nada, mira, mejor estate ahí, que las cosas son terribles, los papás son terribles, y comienza la serpiente a ponerte cizaña y mira, y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, si tú quieres ser cristiano ya no vas a tener esto, no vas a tener amigos, y comienza la serpiente. No, renunciamos a poner la fe en la serpiente y pongamos nuestra fe en el que ha destruido a la serpiente, en el que todas sus promesas son fieles y verdaderas, en el que en Génesis prometió a una simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y lo hizo hace 2000 años. ¿Por qué no poner nuestra fe en aquel que dice que va a venir por segunda vez y pronto? ¿Por qué no poner nuestra fe en él, pues? ¿Existe alguna forma de ser libre de este pacto? La obediencia de Cristo. ¿La obediencia de quién, hermano? De Cristo. Así que como por la transgresión de uno, dice Romanos 5:18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Dice, de la misma manera, repitan, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sabes, amados? Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, aunque todavía tengas pecados y errores, ¿sabes cómo te ve Dios? Justo. ¿Cómo te ve Dios? Y salvo. Y cumplidor de la ley. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu fe en Jesucristo y Él te está representando. ¿Se entiende eso, hermano? Y esa es la buena nueva. La buena nueva del Evangelio no son reglas, no se corta el pelo, no use arito, vista así, no, hermano. El Evangelio no es regla. El Evangelio no es regla, no se trata de reglamento. El Evangelio se trata de poner nuestra fe en Jesucristo y que Él cumplió, que Él fue perfecto, que Él fue fiel, que Él agradó al Padre. Y al nosotros poner nuestra fe en Él, aun cuando sigamos siendo pecadores, Dios nos ve a nosotros como ve a Cristo. Y eso es hermoso. Por eso cantamos los coros que cantamos. Y no estamos locos. Sin regalo. Por la justicia de uno. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro nuevo pacto. Del pacto de gracia. Hermanos, el pacto de gracia no es más que un pacto de obras realizadas en Cristo. No es diferente pacto. Es el mismo. El pacto de gracia no es más que un pacto de obras realizadas en Cristo. Repita conmigo, el pacto de gracia no es más que un pacto de obras realizadas en Cristo, cuyo cumplimiento se nos es otorgado por gracia. Por eso dice, porque por gracia sois salvos. Hermanos, no podemos ser libres del pacto de obras. No podemos liberarnos. Todos estamos ahí. Amén, hermanos. Amén. Fue hecho por la humanidad. Y se nos exige a cada hijo de Adán. ¿Hay algún ser humano
fuera de ese pacto de obras. Ningún ser humano puede estar fuera del pacto de obras. El primer pecado fue la incredulidad. ¿Cuál fue el primer pecado, hermano? Hermanos, Adán y Eva no le creyeron a Dios, creyeron a la serpiente. El primer paso para nuestra salvación no es hacer obras, sino poner nuestra fe en el segundo Adán y en su mérito. ¿Cuál es el primer paso para la salvación, hermano? Mediante la fe, dice. Mediante la fe. Quitar nuestra fe de la serpiente. O tú estás con la serpiente o estás con Cristo. Sí, no hay medias tintas, no hay neutrales. No, yo no estoy con Cristo, no estoy siguiéndolo, pero ahí estoy. No, tú estás con la serpiente. Tú le has creído a la serpiente. Tú estás envenenada con el veneno de la serpiente. Por eso nos reunimos a escuchar el Evangelio, para que tú puedas transmitirlo a tus hijos y tus hijos a tus hijos, a los familiares, ahí donde estás, puedas tú decirles, de alguna manera, ganártelos con servicio y luego decirles, aquí está la verdad. La única salida, hermanos, que tenemos y liberación de ese pacto es Jesús. Jesús dijo, Juan 14:6, Jesús dijo, yo conozco un camino, ¿no? Él dijo, yo soy el camino. ¿Qué dijo Cristo? ¿No? Cristo no, yo conozco un camino, ¿no? Yo soy. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Yo soy el camino. Él no dijo, yo conozco la verdad, no. Yo soy la verdad. Esa mentira de la serpiente se puede contrarrestar solamente con la verdad. Yo soy la verdad. Y dijo, yo soy la vida. Así que ustedes han heredado muerte, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Pero yo soy la vida. Aquí en mí tienen la vida eterna. Y no vendrá condenación, dice Dios. Mas ha pasado de muerte a vida. El mérito de Cristo está disponible. ¿Qué acabo de decir, hermano? Mérito significa merecedor. Wow. ¿Quién es el único merecedor, hermano? Él cumplió la ley. Él es el guardador de la ley. Cristo es guardador de la ley. Cristo es el obediente, el súper obediente, el súper justo. Y su mérito está disponible. ¿Su mérito está cómo? Disponible. Por supuesto. Debes de llegar a la conclusión que tú estás infectado por la incredulidad. Por eso vives así. Por eso no vives para Cristo, no vives para la iglesia. No te comprometes con la iglesia porque no amas a Cristo. El que ama a Cristo ama a la esposa. Hay una contaminación, una confusión. Tú te sirves a ti mismo, haces aquello, pero no sirves a la iglesia. No entiendo. El que ama a Cristo, ama a la esposa. Y también ama a los hijos de la esposa, porque hay muchos que no han venido, que hay que salir a buscarlos, que hay que relacionarnos con ellos, hay que codearse con ellos para lograr ganarlos. Y que en tu vida ellos puedan hacerse una pregunta: aquí hay algo que yo no tengo. Este hombre tiene algo que yo no tengo. Esta mujer tiene algo que yo no tengo. Sí, educada, es amable, pero ahí hay algo. Quiero eso. El mérito de Cristo está disponible. ¿No es eso una buena noticia, no? ¡Wow!
Su mérito al cumplirlo está disponible para todos aquellos que ponen su confianza. Oiga bien, para todos aquellos que ponen su confianza. No estoy hablando de portarse bien, hermano. Para todos aquellos que ponen su confianza. ¿Qué acabo de decir, hermano? El mérito de Cristo está disponible para todos aquellos que son buenos. No hay nadie bueno. Todos somos un vaso de mosca, un vaso de leche de Holanda con 3 moscas adentro. Todos somos. Y por no decir 300 moscas. Todos estamos contaminados. Hermanos, el mérito de Cristo está disponible para todo aquel que pone su confianza en Él. Una buena noticia: Jesús es la primera persona en entrar al cielo por sus buenas obras. ¿Quién fue la primera persona en entrar al cielo por sus buenas obras, hermano? Jesús, el merecedor. Si Él entró al cielo por sus obras. Y por las obras de Él, yo puedo entrar. Al confiar en Él. Ahí está el pacto de obra. Pero no es las obras que yo puedo hacer, sino en la obra que Él hizo. Y esa es mi tarea y mi pasión, darte a conocer eso. Aunque termine cansado este día. Darte a entender eso. Apasionarte también. Hermano, no se emocione mucho. Donde hay que emocionarse, hermano. Donde hay que apasionarse, hay que apasionarse. Jesús es la primera persona en entrar al cielo por sus buenas obras. Nosotros también entramos en el cielo por buenas obras, las obras de Jesús. Así que tú vas a entrar al cielo por obras, hermano, por las obras de Jesús. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no? Tremendo. Nosotros también entramos al cielo por buenas obras, las buenas obras de Jesús. Y ellas vienen a ser nuestras obras cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, por la fe. Solo quien ha guardado el pacto de obras, hermanos. Solo quien lo ha guardado, hermanos. Cristo. Solo un ser humano ha guardado siempre el pacto de obra. Esa persona es Jesús. Su obra, como el segundo o nuevo Adán, satisfizo todos los términos de nuestro pacto original con Dios. Filipenses 2:8 dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es glorioso eso? Mel Gibson lo retrató cuando Cristo va a ser clavado y él llegó bastante cerca al Cristo. No, Cristo no fue a la cruz como un macho cabrío, Él fue a la cruz como un cordero obediente, porque estaba comprando nuestra obediencia. Amén, hermano. Wow. Así que Él estira la mano y él se coloca ahí para ser el cordero, porque Él sabía que tenía que ser el cordero manso, humilde y obediente. Por eso es que muchas veces en nuestra vida hay que quedarse callado. Alguien te critica, que ese pedacito te mata y te entierra y te deja ahí. Y mira, a los 2 años va a salir eso, que no era así. Y a los 2 años Dios te va a consolar. Pero esos 2 años tienes que soportar como un cordero manso y humilde. Hermanos, quiero concluir con la historia del cantante para exaltar la justicia de Cristo. Había una vez un cantante que su sueño más grande era entrar a una ciudad de luz. Y había una ciudad llena de luz y ahí había un palacio y un rey. Y el sueño más grande de ese cantante famoso era entrar a la ciudad y cantar para el rey. Ese cantante estaba seguro que iba a entrar, así que se puso el mejor traje
caballo blanco y tocó la puerta. Para su sorpresa, fue rechazado. Se vino enojado, pero recapacitando y queriendo nuevamente entrar. Bien, ya sé por qué no entré. Necesito un traje mejor, más blanco, más caro. Y ese hombre, por largos años, hizo conciertos, se esforzó para lograr el dinero, con todo su esfuerzo. Y cuando él nuevamente iba cerca del palacio según para entrar, se cayó en un charco. Y el caballo todo embarrado y el traje lodo. Y él dijo, la vez pasada no me dejaron entrar, no digamos ahora. Se puso a llorar a gritos, desconsolado. Y los gritos llegaron al palacio y el príncipe salió del palacio. Era un príncipe, el hijo del rey, era muy amoroso. Y entonces, cuando él estaba desconsolado, tirado ahí, le dijo, ¿qué pasó? Le contó todas sus penas. Y el príncipe le dijo, confía en mí, yo te voy a dar la clave. ¿Cómo entrar? De verdad, sí. Y la cara cambió. Esta túnica blanca que yo traigo, le dijo, fue ganada en una gran batalla que yo tuve. Se llama la túnica de justicia del príncipe. Póntela y confía en mí. Pero si estoy manchado, te dije que confiaras en mí. Pero si todavía tengo chocolates aquí, te dije que confiaras en mí. Mi túnica va a cubrir todo eso. El hombre se puso la túnica. Mira, cuando los guardias vean que es mi túnica, te van a llevar en brazos. Cuando el rey vea, te va a llamar bendito. Cuando él sepa que es mi túnica, te va a bendito. Padre, tráiganlo, bienvenido. Se puso la túnica y emprendió su camino. Esos guardias como que tenían lentes de larga vista. Cuando vieron la túnica del príncipe, que iba a través de la túnica del príncipe y no a través de él, salieron corriendo, lo llevaron en brazos. El rey le dio la bienvenida. Lo último que me contaron, que sigue cantando ahí. Yo me vine a avisarles a ustedes, por si están ahí equivocados, tratando de construir sus propias túnicas para entrar. Entonces, yo me vine y yo no pude avisar a los hermanos porque yo no quiero salvarme yo solo. Porque yo no estoy tratando de portarme bien para ir al cielo. Claro que hay que portarse bien, pero no para ir al cielo. Hay que portarse bien y obedecer, porque Dios es digno. Y entonces, hermanos, amados, ante este mensaje de amor, un mensaje de amor, un mensaje como, hermano, el Señor, el Padre envió a su Hijo a cumplir el pacto. Y ahora lo único que nosotros debemos es quitar nuestra confianza de la serpiente maldita, engañadora, y trasladar esa confianza en el Hijo de Dios. ¿Lo vas a hacer ahora? Si el Señor así te pone. Tú que nunca has puesto tu confianza en Cristo, no te has entregado, como cuando una mujer se casa, se entrega al marido, porque es un buen marido. Necesita entregarse a Cristo, poner la confianza en Él y decir, este es el camino.
la verdad, esta es la vida, no quiero más nada. Quiero vivir para Él, a pesar de mis manchas todavía. Mientras los músicos pasan, Cristo, Cristo, te vas a entregar. Te vas a entregar, vas a dar el paso del bautismo, tú te volteas a bautizar, vas a vivir así ante ese gran amor. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta ante un mensaje así? Bueno, no vivir para nosotros mismos, vivir con sentido de pertenencia, vivir con sentido de que le pertenecemos a Él, vivir nuestras vidas con conciencia de pertenencia, de propósito, Un texto 2 Corintios 5:15 dice, y por todo murió. ¿Quién murió por todo? Cristo. Por los elegidos, ¿no? Por todo el mundo, por los elegidos. Y por todos murió. Puede que tú seas una elegida, que Cristo murió por ti. Para mí es un privilegio hablarte, ser un vocero de Cristo. Por todos murió. Puede que aquí haya alguien que diga, sí, Cristo murió por mí. Y yo soy una pecadora, un pecador, pero Él murió por mí. Ahora Él te manda. Para los que viven, para eso que murió, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. El amor a Dios nos lleva a la obediencia. El amor a Dios nos lleva ¿a qué? A la obediencia. Si tú te entregas hoy y vives para Él, ya no vives para ti. Debes de canalizar eso que Él ha hecho en ti. Debes de ¿qué? De canalizar. Recuerdo que yo recibí a Cristo. De verdad lo recibí. Había un gran amor hacia Él y enfrente de donde yo vivía, ahí había un mesón los bandidos. Mesón los bandidos. Había muchos niños. Y una manera de canalizar aquello que había yo recibido era todos los domingos les daba escuela dominical, sábados les daba escuela dominical. Y el domingo los traía a pie. Cada microbús ni nada. A pie los traía. Desde allá, del cementerio abajo, en la chorrera de niños, frente del seguro social. A pie. Yo quería canalizar. Yo quería compartir. Yo había sido contagiado con ese amor. Quería dar a Dios. Y sigo con esa locura, fíjate. Una pasión en mí ver crecer a los que no han crecido, o ver salvos a los que no son salvos. ¿Cómo me gustaría orar al Señor? Y decirle, hoy quito mi fe de la serpiente. Y no importa, por fe. Pongo mi fe en el Señor porque yo soy una ovejita. Él me ha hablado y he sentido el amor de Dios a través de la palabra. Pongámonos en pie, por favor. Y los que van a poner su fe en Cristo, oren con todo el corazón. Dígale, hable con Él. Dígale, yo he estado descarriado, descarriada, perdido he estado yo, creyéndome la divina Garza, creyéndome el gran Dios, creyendo que yo puedo vivir como yo pienso. No, yo he andado perdido. Ahora quiero poner mi fe, quiero quitar mi fe de la serpiente. No quiero más seguir en ignorancia, siendo engañado. Quiero entregarme a aquel que me amó. Señor, en el nombre de Jesús, ora al Señor, clama al Señor.
Señor, en el nombre de Jesús, que haya resoluciones de corazón este día. Padre, en el nombre de Jesús, clamo por los perdidos que están aquí, por aquellos que están lejos, muertos espiritualmente, separada su alma de Dios, que no leen la palabra, que no te buscan, Señor, que no se bautizan. Oro por todos ellos, Señor, que hagas milagros hoy, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias por cumplir ese nuevo pacto, ese pacto de obras. En el nombre de Jesús, queremos exaltarte, Cristo.